pasada pues estuvimos aprendiendo acerca del Génesis. Los 2 miércoles pasados estuvimos hablando acerca de Génesis y ya pasamos al Éxodo. El Éxodo, habíamos hablado de que el Pentateuco son los primeros 5 libros que tenemos en nuestra Biblia, que son también los primeros 5 libros de la Torá. ¿Cuáles eran? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Gracias. Es en ese orden. Esos son los libros que creemos nosotros que fueron escritos ¿por quién? Pues ahí está la copia, por Moisés, sí. ¿Qué fueron los libros escritos por Moisés? Y decíamos hace 15 días que estuvimos hablando de quién escribió Génesis, decíamos que fue escrito por Moisés entre el año 1490 al 1450 antes de Cristo y que fue, al parecer, en el desierto, ¿cierto? Recuerdan ustedes que ellos estuvieron 40 años caminando por el desierto. Al parecer, en ese tiempo fue que Moisés escribió esos libros. Por lo menos eso es lo que cree la mayoría de los teólogos, ¿no? Ok, habíamos hablado también de que ustedes van a decir 1490, 1450 se está restando el tiempo, pero habíamos dejado en claro que pues obviamente en ese momento se está devolviendo porque es alcanzar a Cristo, de Cristo en adelante ya aumenta. Antes de Cristo disminuye, después de Cristo siempre aumenta. Y en la parte de abajo ustedes van a ver, bueno, Éxodo se llama el libro, ¿qué quiere decir Éxodo? Salida, muy bien. Y eso es una palabra griega. Ahí lo ven, no es tan difícil, el griego no es tan difícil como el hebreo, por ejemplo. Aquí, Éxodos, ¿sí? Ahí se dan cuenta que es un poquito similar, las letras son un poquito similares a las letras de nosotros. Éxodo, ¿qué quiere decir salida en griego? Y habíamos dicho que esos nombres que tenemos nosotros hoy en día del Antiguo Testamento se los pusieron en la Septuaginta, que la Septuaginta fue una compilación de la Torá o de la ley se me olvida en este momento porque no es la Torá, sino de la Tanakh hebrea, la compilación que hicieron los 70 y pico escribas, 72, 75 escribas que lo hicieron antes de Cristo y que ellos lo que hicieron fue cambiar del hebreo o lo transcribieron o lo transliteraron o lo tradujeron del hebreo al griego. Y por eso es que aparece con nombres griegos cada uno de los libros. Pero originalmente, ahí sí van a ver el idioma más hermoso del mundo, que es el hebreo. Ustedes se van a dar cuenta que allá, en la esquinita de allá, esos garabatos extraños que nadie entiende, dice Shemot. Y Shemot quiere decir nombres. ¿Cómo empieza el libro del Éxodo? Alguien que me lea Éxodo capítulo 1, versículo 1. La primera frase que ustedes se van a encontrar en Éxodo capítulo 1, versículo 1 es, y estos son los nombres, ¿cierto? Elech Shemot. Los nombres, estos son los nombres, o estos son nombres en hebreo sería. Y el nombre del libro, o ellos bautizaban, tenían mucha idea para bautizar de cosas. Y como empieza ahí, estos son los nombres, entonces este es el libro de los nombres. Lo vamos a llamar nombres. Y así se llamaba en hebreo, ¿cierto? Ese es el nombre en hebreo, los nombres. ¿Cuántos capítulos tiene el Éxodo? Sin mirar, no sean tramposos. Ya estaban mirando el último capítulo. Voy, busco Levítico 1 y me devuelvo y veo cuántos capítulos. ¿Cuántos capítulos tiene Éxodo? 40, muy bien. 40. ¿Cuántos capítulos tenía Génesis? 50, muy bien. Entonces, ¿cuántos tiene Levítico? 30. Ay, no, eso no es así. Después nos vamos a dar cuenta. Pero entonces, 50 tiene Génesis, ya sabemos algo. 50 capítulos tiene Génesis, 40 tiene Éxodo. Pasaron 400 años aproximadamente desde José. Y recordemos que cuando se termina el Génesis, bueno, más bien, ¿cómo termina el Génesis? ¿Quién me acuerda? ¿Quién me recuerda? ¿Cómo termina el Génesis? Lo vimos la clase pasada. Con la muerte de José. ¿Y qué pasó en ese momento? Empezaron a multiplicarse, ¿cierto? Porque ellos llegaron a pasar la hambruna ahí en Egipto, se establecieron y se empezaron a multiplicar. Como José era el segundo al mando, entonces ellos tenían, digámoslo así, como que carta blanca para poderse multiplicar y regarse por la tierra de Egipto, porque pues ellos tenían el poder, el patrocinio, digámoslo así, o la ayuda de José en ese momento. Pero dice la Biblia que pasaron 400 años aproximadamente y que se levantó un faraón que no sabía nada de José ni de los hebreos. Y dice que sintió miedo, porque los hebreos eran más que los egipcios. Y dijeron, uy, venga, un momento. Aparte de que son bien grandes y bien fornidos, y de que tienen muchos hijos, al parecer eran como conejitos, se llenaban de hijos, en cambio los egipcios no, ¿cierto? Entonces ellos dijeron, venga, en cualquier momento ellos se pueden levantar contra nosotros y arrebatarnos la tierra.
o en momento de guerra se pueden unir a nuestros vecinos, pelear contra nosotros y arrebatarnos Egipto. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a esclavizarlos, vamos a someterlos, es de la única manera. Ellos son los extranjeros aquí. Entonces vamos a someterlos. Y eso fue lo que empezaron a hacer. Entonces, bueno, otra cosa, la familia de Jacob crece y es conocida como la familia de Israel. ¿Por qué Israel? Eso no lo vimos en la clase pasada, les pido disculpas y por eso traemos ese texto, que es Génesis 32:28. ¿Quién lo tiene? Entonces, recordemos que Jacob se encontró con un ángel, ¿en dónde? En Peniel, ¿cierto? Y empezó a luchar con ese ángel y no lo soltó y no lo soltó hasta que el ángel, rayando el alba, ya estaba amaneciendo. Él tuvo que desencajar un muslo, creo que fue, para que él lo soltara, y entonces él le dijo, no, si usted, o sea, yo no lo voy a soltar hasta que usted no me bendiga. Entonces él le dijo, desde ahora en adelante, tu nombre no será más Jacob, sino que será Israel, porque has luchado contra Dios. ¿Sí? Entonces le cambió el nombre. Por eso, como él era Israel, ya en ese momento ya no era Jacob, entonces son conocidos como los hijos de Israel, porque él es el papá de José, de Neftalí, de Dan, Isaacar, Zabulón, de todos los patriarcas, y ellos a su vez pues son los papás de todos esos otros muchachos, entonces vendría siendo los hijos de Israel. Por eso son conocidos como los hijos de Israel, y más adelante cuando se establecen en la tierra de Canaán, también lo vamos a ver, ya el estado o la nación como tal se llama Israel, en honor a Jacob, que se llamó Israel después. Éxodo capítulo 1, versículo 6. Entonces, mire que aquí hay tres palabras importantes. ¿Y cuál era la palabra importante del Génesis? Bendición, ¿cierto? ¿Y qué era lo que le había prometido Dios por medio de esa bendición a cada uno de los hombres de Génesis? Que los iba a multiplicar, eso, que iban a fructificarse en la tierra, que se iba a poblar la tierra por ellos. Mira lo que dice el Éxodo capítulo 1, versículo 6. Dice que Israel fue fecundo. Primera parte importante, se multiplicó y llenó la tierra. Aquí se está cumpliendo parte de la promesa que Dios había dado en el Génesis. ¿Sí? Miren que el libro de Éxodo no es tan aparte de Génesis. Uno puede creer que son unidades literarias separadas, y realmente es que una depende de la otra. Es como la continuación de la historia. Ok, capítulo 2, nace Moisés. Pero ¿por qué es esto importante? Pues claro, porque Moisés es el del Mar Rojo, ¿cierto? Moisés es el de la vara esta que tira y se convierte en serpiente. ¿Qué otra cosa importante hizo Moisés? Varias, que rescató al pueblo. Y hay algo muy importante en esta lectura del capítulo 2, y es que dice que él viene de la casa de Leví. O sea que él es descendiente de Leví, de uno de los hijos de Jacob o de Israel llamado Leví. Eso va a ser muy importante más adelante. Guárdese ese nombre en su cabecita. Y eso va a ser muy importante más adelante. Pues ahorita no, pero sí más adelante va a ser importante. Ahora, yo quería mostrarles, por ejemplo, el nombre de Moisés. El nombre de Moisés en hebreo es el primero que ustedes encuentran. Estoy perdido. Problemas de lateralidad. A mano izquierda. El primero a mano izquierda. ¿Sí? Ahí dice Moshe. Y el del medio dice Masá. Si ustedes le quitan las vocales, que son las liniecitas y los punticos que tienen, y solamente dejan las letras del centro, ¿cuál es la diferencia? No, si les quitan las líneas y los puntos, ¿cuál es la diferencia? Ninguna, ¿cierto? Es lo mismo. Qué difícil sería vivir en Israel, porque es que resulta que ellos escriben sin vocales. Ellos escriben solo las del medio. Son dos palabras diferentes con dos significados diferentes. La primera, la que está a la izquierda, es Moshe, que es el nombre de Moisés, y la segunda es Masá. ¿Qué quiere decir sacar de las aguas o retirar de las aguas? Por eso el nombre de Moisés quiere decir sacado de las aguas o salvado de las aguas. ¿Sí? Y miren, es por esa similitud. De eso ustedes van a encontrar muchísimo en el Antiguo Testamento, porque el hebreo es así, todo es así, sino que no nos podemos detener en cada cosa para mostrarles, es como una que otra cosita para que ustedes conozcan y se den cuenta, porque a veces le dicen a uno, Moisés, salvado de las aguas o sacado de las aguas, ¿y por qué? ¿Qué tiene de parecido Moisés a sacado de las aguas? Bueno, en nuestro idioma nada, pero en el idioma de ellos todo, tiene muchísimo sentido. Listo.
aquí seguimos entonces con la historia y entonces sabemos que Faraón manda matar a los primogénitos de Israel, a todos los primogénitos hebreos, le dice a las parteras que cuando lleguen y si es una niña, pues que normal, que dé a luz, pero que si es un niño, que lo ahoguen y lo tiren en el río Nilo, ¿cierto? Las parteras temen a Dios y dicen, no, no vamos a hacer eso. Entonces cuando llegaban a donde Faraón, él les decía, no, lo que pasa es que las mujeres hebreas son muy fuertes y cuando yo llego al alumbramiento, ellas ya han dado a luz. Entonces yo no alcanzo a tener el niño en mis brazos. Entonces Faraón dice, listo, bueno, entonces no funcionó así, entonces ahóguenlos. Vamos a matar a todos los niños, a todos los primogénitos hebreos. Ahóguenlos, tírenlos en el río Nilo. Entonces la mamá de Moisés teje un canastito y lo tira por el río Nilo. Y se lo encuentra la hija de Faraón. Y ella lo adopta y lo tiene en su casa y lo cría como si fuera un egipcio. Todos conocemos esa historia, ¿cierto? Después, entonces él se da cuenta que están maltratando a un hebreo y pelea con el soldado egipcio, lo mata y lo destierran y él se tiene que ir ¿a dónde? Al desierto. ¿Y a dónde llega? A Madián, muy bien. Llegó a Madián. Entonces Moisés llegó a Madián, ahí conoció a su esposa, que ¿cómo se llamaba? Set. ¿Sétura? Séfora. ¿Quién era Sétura? Yo tampoco me acuerdo. Séfora, ¿cierto? Séfora. Ok, se casa con Séfora. Su suegro era un sacerdote en Madián, que era Jetro. Y bueno, resulta que Moisés vivió 40 años en Egipto. O sea que llegó de 40 años a Madián, ¿cierto? En Éxodo capítulo 3, versículo 5, dice que, bueno, ¿quién lo lee? Éxodo 3, 5. Resulta que Moisés va caminando por ahí, él se había convertido como en un pastor allá en Madián, y entonces él va caminando y ve por allá en una montaña y ve que una zarza está ardiendo. ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Quién hizo fogatas? Los Boy Scouts de pronto. Y entonces él se acercó un poquito y vio que la zarza no se quemaba. Entonces, eso es más extraño todavía, cómo está prendida y no se está consumiendo. Se acercó y una voz le dijo desde la zarza, detente, no te acerques más. Quita el calzado de tus pies porque el lugar en el que estás es lugar santo. Ok, hoy en día los musulmanes todavía tienen esta costumbre. Cuando ellos van a entrar a un templo o a un lugar sagrado, ellos se quitan su calzado porque para ellos la presencia de Dios está acá. ¿Se imaginan nosotros aquí todos descalzos, con las uñas todas largotas, con unos callos? Eso, entonces, gracias a Dios, nosotros no nos quitamos los zapatos, pero es una costumbre que todavía queda. Y es algo importante que vio Moisés porque fue su primer encuentro con Dios. Fue prácticamente que un encuentro cara a cara. Estuvo ante la presencia de Dios en esa zarza. Y ahí es cuando Dios le dice, ok, yo he escuchado el clamor de los hebreos que están sufriendo en Egipto y necesito que vayas. Y lo empieza a comisionar. Y Moisés empieza a decirle, no, porque es que yo no sé hablar, porque es que yo no soy bueno, pues es que tan y esto. Y entonces empieza a sacar una y mil excusas, así como lo hacemos nosotros cada vez que Dios nos manda a hacer algo. O bueno, cuando la mamá, no sé si a usted su mamá dice, mi hijo vaya, traiga algo, y entonces uno vaya a hacer mal el mandado para que no lo vuelvan a mandar, ¿cierto? Ya se ríen porque lo hicieron. María. Entonces, Moisés, Moisés resulta yendo y dice, bueno, listo, voy a ir. Ok, Moisés tenía 40 años, ¿cierto? Y cuando se fue para Egipto, tenía 80 años. O sea, ¿cuántos años habían pasado desde que él estaba en Madián? 40. ¿De cuántos años murió Moisés? De 120. Imaginen cómo es de fácil la vida de Moisés. 40 años en Egipto, 40 años en Madián y 40 años con los israelitas. Murió de 120 años. Ya, la vida de Moisés fue partida en 3 pedazos. Ok, entonces llega Moisés a Egipto y llega y habla con Aarón. Aarón lo recibe y dice, listo, vamos entonces a hablar con Faraón. Se fueron a hablar con Faraón y Faraón dijo, no, ellos lo primero que le dijeron fue, ni siquiera fue libera a mi pueblo, le dijeron fue, permite que mi pueblo vaya al desierto a rendir tributo y holocausto a Dios. Y él dijo, están muy desocupaditos y quieren irse por al desierto de vacaciones y todo eso. Ahora van a hacer ladrillos y no les voy a conseguir la paja. Ustedes van a ir a conseguir la paja también. Entonces tenían que pasar mucho más tiempo buscando cosas. Ahora el trabajo era mucho más difícil y los empezaron
a someter mucho más por la ida de Moisés allá. Ok, y entonces se viene esto, ¿cierto? Hay un error ahí, ¿cierto? ¿O no? ¿No hay error? ¿Cierto que no? ¿Quién no ha escuchado de las 7 plagas de Egipto? La hermana Sandra dice que no. ¿Por qué no, hermana Sandra? Porque no son 7. ¿Cuántas son? 10 plagas. 10 plagas, no son 7. Ok, gracias, hermana Sandra. Entonces, la primer plaga que aparece en el capítulo 7, versículo 14. ¿Quién la lee? Solo el 14. Mire lo que dice. El corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Entonces Dios dice, ok, entonces vamos a empezar a llamar la atención de Faraón. Dios divinamente pudo haber mandado una legión de ángeles a arrasar con Egipto, a dejar, pero no es así como Dios hace las cosas. Dios tiene su forma de hacer las cosas y es inentendible para nosotros. Entonces Él dice, ok, les voy a empezar a mostrar y voy a empezar a debilitar. ¿Quién de ustedes ha jugado ajedrez? Eso, yo he jugado con Julián, con mi sobrino, y me pega unas pelas, porque él sabe jugar muy bien y entonces él empieza a debilitarme las fichas más importantes, ¿no? Uno siempre piensa como que me lo va a comer la reina, me lo va a comer la reina, me lo va a comer la reina, ¿no? Y cuando yo me doy cuenta ya no tengo torres, no tengo caballos, no tengo alfil, solo tengo porque estoy cuidando a mi reina y él empieza a comérseme todas las otras fichas y me deja desprotegido. Vamos a ver cómo juega ajedrez Dios. Mire, la primer plaga fue de la sangre. El agua se convirtió en sangre. Hace 8 días estábamos hablando de que el río Nilo era muy importante para los egipcios porque por las cosechas, ¿cierto? Porque con eso ellos utilizaban para sembrar, porque eran tierras fértiles gracias al río, y aparte porque el río Nilo servía como medio de comunicación o de transporte para ellos, era un transporte fluvial. Ellos por ahí movían cargas, se movían de un lugar a otro para no tener que caminar. Entonces el río Nilo era la autopista norte, eso era algo súper importante. Y era prácticamente que todos los pueblos importantes estaban a la orilla del Nilo porque ahí era donde habían puertos, donde habían cosechas, donde había de todo, o sea, ahí era donde estaba el billete, ahí era donde se movía la economía. Entonces Dios dice, bueno, una de las cosas que yo puedo hacer es atacar esa parte económica. Mire qué está haciendo ahorita la Unión Europea y Estados Unidos con Rusia. Si listo, no los vamos a bombardear porque vamos a armar la tercera guerra mundial, pero vamos a empezar a cerrarles la economía. Ok, ya no les pagamos en rublos, nadie va a hacer transacciones en rublos, se van a hacer en dólares y a usted no le permite utilizar dólares. Tampoco le permito utilizar euros. Bloqueo su economía y con eso los debilito. Esto es una forma de bloquear la economía. Y aparte de eso, también tiene un trasfondo religioso. Mire, Osiris, Hadmeit, Num, Hapi, Satet y Sotis son dioses protectores del Nilo. Se suponía que estos dioses estaban para proteger el río Nilo. ¿Cuántos dioses son? 2, 4, 6. 6 dioses derrotados por Dios en un momento. Con una salpicadita de la vara en el Nilo. Ya. Listo. Con que Moisés tocara el Nilo con su vara, se convirtió en sangre y estos 6 dioses quedaron derrotados. ¿Cuál fue la segunda plaga? Las ranas. Muy bien, hermano. La plaga de ranas. Capítulo 8, versículo 1. Vuelve y le lanza otra advertencia y le dice, mire, ya le hice una cosa, ahora viene otra advertencia, por favor deje ir a mi pueblo. ¿Por qué creen ustedes que la plaga de ranas puede ser importante o impactante en Egipto? ¿Qué idea tienen? No necesitan sacar una idea así teológica súper guau, no. ¿Por qué creen ustedes que eso podría bloquear en algo a Egipto? Muy bien, excelente, Mateo. Las ranas eran un animal sagrado en Egipto. La diosa Heket es diosa de la fertilidad y simbolizaba el nacimiento de los egipcios. Y ella, como ustedes se pueden dar cuenta, tiene cara de rana. Entonces ellos no podían matar deliberadamente las ranas, porque matar una rana era como matar una vaca en India, porque era un animal sagrado.
Entonces Dios coge y los amontona de esos animales que traen plagas, que traen suciedad, que traen bacterias, ¿sí? Y los llena con esos animales y les dice, bueno, agarren pues su plaguita, porque igual, ¿qué van a poder hacer? No van a poder hacer nada, no las pueden matar, no las pueden desterrar, no. Y entonces, ¿qué van a hacer con los animales? Entonces ahí Dios empieza a bloquearlos también de esa manera, a ponerlos como en contra de sus mismas creencias religiosas, ¿sí? Es como si yo les dijera a ustedes, para que se salven de esta pandemia, tienen que blasfemar en contra de Dios. ¿Cuántos de ustedes blasfemarían en contra de Dios para que se acabe el COVID? Yo creo que ninguno, ¿cierto? Pero ya después de que estemos contra la pared, que usted esté en una UCI, entubado y que le digan blasfeme y se va a salvar, a ver si de pronto. Es más o menos eso, es como ese contexto más o menos, que dice, vaya en contra de su ideología religiosa, matando esas ranas, porque es que están trayendo mal en contra de ustedes. Tercer plaga, ¿cuál era? Era la de los piojos, capítulo 8, versículo 16. Plaga de piojos. Y era solamente extender la vara, golpear el polvo y eso se iba a volver en una plaga de piojos. ¿A quién le gusta? Bueno, ¿quién ha tenido piojos? Yo gracias a Dios no tuve piojos, pero me imagino que casi todos, casi todos, especialmente las mujeres, cuando eran niñas tuvieron piojos y eso es una plaga horrible. Esa picazón todo el día, el desaseo, o sea, impresionante, ¿cierto? Y aparte de que eran piojos, también habían pulgas y también, o sea, todos esos animalitos que lo pican a uno, o sea, imagínese usted, güey, qué horrible, ¿cierto? Y no solamente era para los hombres, sino que también era para el ganado, para todos los animales, ¿cierto? Ok, Éxodo capítulo 8, versículo 18 y 19, porfa, ¿quién lo lee? Entonces, si ustedes miran, recordemos que cuando Moisés tiró la vara enfrente de Faraón, ¿en qué se convirtió? En una serpiente, ¿cierto? Y también llegaron los hechiceros de Faraón, ¿y qué hicieron? Tiraron también varas y también se convirtieron en serpiente. Bueno, que la serpiente de Moisés se comió las otras serpientes, bueno, pero también lo lograron. ¿Y aquí qué pasó? Intentaron, pero no pudieron. ¿Y qué dijeron estos hechiceros a lo último? Dedo de Dios es este. Mire cómo sigue rompiendo la relación idólatra y religiosa del pueblo egipcio con sus cosas. Porque los hechiceros que son los super guau, no pudieron hacer nada en contra de esa plaga. Ya antes habían dado señales de que sí podían, de que eso es hechicería, eso lo hacemos también nosotros. En este caso ya no pudo. Y ellos terminaron reconociendo enfrente de Faraón y le dijeron, uy, venga, ya, un momento, esto es dedo de Dios, hasta allá no nos da a nosotros, hasta allá sí no podemos nosotros. Tenga cuidado que esto ya se está pasando de castaño a oscuro, ¿cierto? ¿Qué plaga sigue? Moscas. La plaga de las moscas. Ah, qué belleza eso, que lindo. Parecen uvas pasas, ¿cierto? Capítulo 8, versículo 20. Esto es un símbolo de que el hombre es mortal. ¿Qué es lo que lo sigue a uno después de muerto? Las moscas. Bueno, y los gusanos también, ¿no? Pero esto es un símbolo de la mortalidad humana. Con esto Dios les estaba queriendo decir, recuerden que ustedes no son eternos. Pero hay algo mucho más importante, no solamente eso, que es algo mucho más importante que está en los versículos 21 al 23. ¿Qué cosa diferente vemos nosotros aquí de las otras plagas? Amén, gracias, hermana. Claro que sí, le dice, yo separaré la tierra de Gosén donde vive mi pueblo, y allá no habrán moscas, pero las casas de los egipcios sí van a tener moscas. Entonces aquí Dios le está diciendo, voy a separar los pueblos, voy a hacer distinción, y de ahora en adelante solo les toca a ustedes. Porque al principio les tocaba a todos. Entonces ellos, bueno, pues es que eso es algo que afecta a todos, ¿no? Las ranas se metieron en todo lado, el agua en sangre era para todo el mundo, ¿sí? Los piojos eran para todo el mundo. Pero en este momento les está diciendo, ya no más, de aquí en adelante los que van a sufrir son ustedes. Mi pueblo ya no va a sufrir más. Eso es algo muy, muy, muy importante. Siguiente plaga, sin copia. ¿La cual? La plaga en el ganado. Y empezó a morir el ganado.
¿cierto? Se empezó a morir el ganado. Otro golpe a la economía y al alimento egipcio. Ya ahora no solamente que les había tocado sus cosechas con convertirles el agua en sangre, no solamente con las ranas, sino que también entonces empieza a desaparecer el ganado, o sea, empieza a morir el ganado, pero era solamente el ganado egipcio, no el ganado de los judíos. Ellos también tenían ovejitas, tenían cabras, tenían vacas, y esos animales no murieron, pero los de los egipcios sí empezaron a morir. Miren, si ve cómo es el ajedrez de Dios, ¿no? Él empieza a atacar desde varios frentes. Desde varios frentes les empieza a atacar poquito a poquito. Siguiente plaga. Úlceras. La plaga de las úlceras. Hay un rabino que es historiador en una página que se llama, que por aquí la escribí, se llama Shabbat.org. Y él es un historiador y él dice que según los registros que ellos han encontrado, la opresión hacia el pueblo de Israel era tan, pero tan fuerte que a ellos hasta se les prohibía parar un momento a rascarse o a tomar agua. O sea, ellos no podían, ellos tenían que estar trabajando, no podían parar ni a tomar agua, ni a rascarse, ni a darse un respiro, porque estaba siempre el soldado egipcio dándoles látigo para que trabajaran, porque tenían que estar trabajando. Entonces, de acuerdo con esto, este historiador dice, lo más acercado, lo más acertado, perdón, posible, es que esta plaga debe tener su trasfondo en esta opresión que tenían con ellos, que les decía, ni siquiera pueden parar a rascarse, entonces les voy a poner algo que los obligue a estarse rascando en todo momento, como para que sientan en carne propia lo que podría sentir un hebreo con ganas de rascarse y que no se lo permitan, ¿sí? De pronto con ganas de tomarse un trago de agua y que no se lo permiten. Entonces los obligaba a eso. Y también hay otro que bueno, ese sí no lo tomé, y es que hay un Dios, se me escapa el nombre ahorita, que se encargaba de cubrir o de proteger el rostro de Faraón después de muerto, ¿no? Es un Dios del inframundo. Y se encargaba de mantener el rostro de Faraón siempre reluciente. Y pues entonces al atacar con úlceras, Dios pues también está haciéndole como poniéndole más trabajo a ese Dios, porque ya le va a mandar un faraón con una cara llena de cicatrices, como desfigurada. Esa pues no la apunté porque realmente no me pareció muy interesante. Otra cosa que sí es muy interesante es que si ustedes han notado, en las anteriores plagas, ¿qué había atacado Dios? La economía, las posesiones, sí, todo eso. En este momento Dios ya se metió directamente con la persona. Directamente ya se metió con la persona. Entonces ya empezó a atacar la salud de las personas. Siguiente plaga. Langostas. No, granizo. Pensé que iba a decir la hinchada de Santa Fe. No mentiras. Me voy a meter en problemas. Ok, granizo. Granizo. Con esta plaga, nosotros vemos algo que se llama tipología. Esto es como una figura literaria que hace mención a algo que sucedió en el pasado, pero que está hablando de algo que pasa en el futuro o en el presente, más o menos. Como por poner un ejemplo, cuando los israelitas pasan por el Mar Rojo, cuando se divide en dos, es una tipología de, ¿en el futuro de qué? No, ni idea. ¿A qué se les asemeja? ¿Qué podría suceder? Ok, la purificación de los hebreos es la tipología de qué hoy en día para nosotros. ¿De la qué? Del bautismo, exacto. ¿Y qué fue lo que la tipología del Mar Rojo, cuando los israelitas pasaron por el Mar Rojo, se dice que ellos se bautizaron en esas aguas, pasaron como bautizados al otro lado, son tipologías. Eso es como, es que no sé cómo explicarlo. Hagamos de cuenta que es como decir que con el desayuno usted sabe qué va a ser lo que va a hacer el almuerzo, más o menos, algo así. No se me viene nada más a la cabeza. Perdón. Pero sí es como que algo que sucedió es como un ejemplo, como una semejanza que sucedió en el pasado y que va a tener un significado específico en el futuro, ¿sí? Y esto que está pasando aquí, esta tipología, la podemos ver en el capítulo 9, versículos 19 al 21. ¿Quién lo lee, por favor? En las otras plagas Dios les avisó y les dijo, oiga, venga, tenga cuidado.
aquel que quiera puede ir a recoger agua rápido en el Nilo y guardarla porque la voy a convertir en sangre. ¿Lo dijo? No. Entonces, póngase en cascos porque va a mandar piojos. ¿Lo dijo? ¿No? O utilice Head and Shoulders, ¿no? No, cierto que no dijo nada de eso. Pero en este caso sí está diciendo, ojo, voy a mandar granizo con fuego. Y todo aquel que quiera salvarse, resguárdese. Y si quiere salvar su ganado y sus posesiones, resguárdelas. Aquí Dios está abriendo su misericordia para todo el mundo, inclusive a los gentiles. Tipología de la salvación. Por eso les digo que es como algo que pasó en el pasado y que va a tener un significado diferente en el futuro. Tipología de la salvación. Dios abre su salvación para cualquier gentil. Y en ese momento Dios abrió su misericordia y dijo, bueno, ya no voy a salvar solamente a los hebreos, sino que ahora va a tener misericordia también de los egipcios. Todo aquel que haga caso, le voy a permitir que se salve. Siguiente plaga. La langosta, qué rico. Ah, no, no son esas. No son esas. Son estas. La langosta, ojalá hubiera sido la otra, si eso no hubiera sido una plaga. Que mande esa plaga. Ok. Las langostas, otra vez, quiebre económico final, vuelve y ataca otra vez la economía del pueblo. Y aparte en el capítulo 10, en el versículo 7, yo veo que están ya como cansados, les voy a decir, voy a parafrasear, dice, llega la gente y le dice a Faraón, le dice, venga ya, deje libre esa gente, déjela ir, no se está dando cuenta todos los males que han llegado por causa de estas personas, déjelos ir ya. Pero dice que Faraón otra vez endurece su corazón. Entonces ya no solamente es un quiebre económico, sino que aparte de eso, ya también se están dividiendo. Se está dividiendo el pueblo en contra de Faraón. O sea, ya resquebrajó la religión, ya resquebrajó la economía. Ahora está resquebrajando también la unidad que tenían como nación. Listo. Siguiente plaga. Las tinieblas. ¿Quién sabe quién es ese Dios que está allá en ese rincón? Ra, el Dios del sol, el Dios creador. ¿Qué creen ustedes que hizo Dios ahí? Lo destruyó. Si Él es el Dios de los dioses, si Él es el papá de los dioses, el papá de los papás, dirían en la calle, si Él es el papá de los dioses y es el encargado de sacar el sol, es el Dios del sol, ¿cómo es posible que otro Dios haya llegado a hacer tinieblas? O sea, lo apagó, lo derrotó. Ese es el significado de las tinieblas. ¿Cuál fue la última plaga? La muerte de los primogénitos. Y esta sí ya es muy sencilla. ¿Por qué creen ustedes que Dios mandó el ángel de la muerte a matar a los primogénitos? ¿Por qué? Porque él también lo hizo. La ley del talión, recuerden la ley del talión no es bíblica, la ley del talión es de los pueblos antiguos de Medio Oriente. ¿Qué quiere decir cuál es la ley del talión? Ojo por ojo y diente por diente. Ok, sencillo. Usted mató mis primogénitos, ahora yo mato los suyos. Ley del talión. Fácil. Ok. Entonces, si ustedes recuerdan esa historia, en ese momento Dios le dice a los hebreos, les dice, bueno, tienen que agarrar un cordero, lo matan, le sacan la sangre, untan los dinteles de las puertas o el marco de la puerta con esa sangre, con eso el ángel de la muerte va a pasar por ahí, se va a dar cuenta que las puertas están pintadas, no va a entrar ahí, sino que va a matar solamente a los primogénitos de las casas que no estén pintadas con sangre. Van a agarrar el cordero, lo van a asar. Dice que se coman un cordero por familia, que si la familia es muy pequeña, entonces que se junten con la familia vecina que también sea pequeña para que se la puedan comer. Pero que no puede quedar nada. Si queda cualquier cosa al otro día, si queda cualquier cosa, no puede estar al otro día, entonces la tienen que quemar, reducir las cenizas. Le dice que el cordero tiene que ser gordo, gordo y bien sazonado. No. Ok, dice que tiene que ser macho de 1 año y sin defecto. Importante, ¿no? O sea, si tenía 2 cabezas, no sirve, ¿cierto? No, mentiras, no, si tenía de pronto una patica torcida, si de pronto tenía un ojito así apagado, qué sé yo, no servía. El cordero tenía que ser perfecto, macho, de 1 año.
Dice que lo podía sacar de las cabras o de las ovejas y comérselo. Aparte tenía que comer pan sin levadura, eso lo hablamos el domingo en la cena, pan sin levadura, que quería decir que tenían que hacerlo rápido, no podían dejar leudando la masa, sino que tenía que ser a la carrera. Hierbas amargas, que significarían la amargura de la esclavitud dentro de Egipto, y tenía que ser con el manto ceñido, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y apresuradamente. O sea, así. Hágale rápido, como si lo estuvieran persiguiendo. Usted está comiendo porque lo están persiguiendo porque tiene que seguir corriendo, ¿sí? Aunque ellos tenían toda la noche para hacerlo, pero esa era la orden. Y así era como tenían que hacerlo. De esa manera se celebró el Pesaj. ¿Qué es el Pesaj? La Pascua. Exacto. Y Pesaj quiere decir pasar por alto en hebreo. O sea que cuando nosotros celebramos la Pascua, bueno, cuando nosotros no, cuando los hebreos celebran la Pascua, cuando los judíos celebran la Pascua, están celebrando que Dios pasó por alto esas puertas que estaban untadas con sangre. Eso es lo que ellos celebran, que Dios no entró a sus casas. Ok. Entonces, la lectura sigue diciendo que ya después Faraón dejó ir a su pueblo, a su pueblo no, al pueblo de Israel, los dejó ir, pero que después más adelante su corazón se endureció. Dice que los hebreos en ese momento eran 600,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. O sea que tenía que ser mucho más del millón. Porque aquí solamente se cuentan hombres adultos, no se cuentan jovencitos ni se cuentan ningún tipo de mujer. Tiene que ser más de 1,000,000 de personas. Y ellos iban por el desierto. Y Faraón endureció su corazón de nuevo y se fue a perseguirlos. Se fue a perseguirlos y se los encontró al frente del Mar Rojo. Y entonces Dios le dijo a Moisés que extendiera su vara, el mar se iba a abrir en dos, ellos pasaron en seco y cuando los egipcios trataron de entrar al mar, el mar se cerró y se ahogaron todos. Ok, después dice que Dios durante el camino por el desierto los protegía porque ustedes saben que en el desierto, ¿cómo es el clima en el desierto? Caliente en el día y muy frío en la noche, son climas extremos, ¿cierto? Entonces Dios era columna de fuego en la noche, cuando hacía frío, Él les daba calor y les alumbraba, y era una nube en el día que los cubría del sol y les daba sombra. Entonces Dios los estaba protegiendo. Aparte, entonces el pueblo empezó a renegar y a decir, si estuviéramos en Egipto, estaríamos comiendo arepita con queso, estaríamos comiendo cositas ricas, pancito jaldrado, huevito perico y toda la cosa. Y los que están conectados no me van a entender. Pero bueno, estaríamos comiendo baleaditas y de todas esas cosas. Y entonces ellos quejándose, por, si estuviéramos en Egipto, allá estaríamos comiendo rico. Entonces, ¿qué hace Moisés? Va y le dice a Dios, mire, ellos se están quejando, es. Entonces Dios le dice, no, dígales que tranquilos, ¿quieren pan? Yo les voy a mandar pan del cielo. Y les mandó algo llamado maná. Que ahí está el nombre en hebreo al lado, que maná lo único que quiere decir es, ¿qué es esto? No, ¿qué es esto? Claro, ellos cuando vieron eso, ellos dijeron, ¿qué es esto? Y como no supieron cómo ponerle, entonces así se quedó llamando, ¿qué es esto? Eso quiere decir maná. Entonces, después dijeron, pero es que solo pan, eso no llena, eso se queda ahí nomás, eso es como comerse una oblea sin nada, eso es muy maluco, es un poquitico ahí nomás. Entonces Dios dice, listo, entonces les voy a mandar codornices. ¿Quieren carne? Entonces les voy a mandar codornices. Y les mandó codornices, y caían codornices por la tarde y caía maná por la mañana. Yo quisiera eso para no tener que salir a trabajar, ¿cierto? Pero me toca aquí, no llueve maná ni codornices. Ok, y sin embargo ellos renegaban. No, pero es que tampoco tenemos agua y llegaron a unas aguas que se llamaban las aguas, que le pusieron las aguas de Mara, porque Mara en hebreo quiere decir amargo. Y esas aguas eran amargas, eran horribles. Entonces Dios le dice a Moisés, bueno, ok, va a cortar ese árbol, tírelo allá. Y después de que tiró el árbol, las aguas se tornaron dulces y el pueblo pudo tomar agua. Y siguieron caminando por el desierto y dicen, no, pero es que todavía nos sigue haciendo falta agua. Entonces Dios le dijo, vaya, golpee esa roca y de ahí va a salir agua. Moisés fue, golpeó la roca, salió agua, el pueblo pudo tomar agua. Y el pueblo se seguía quejando y se seguía quejando y se seguía murmurando y seguía murmurando. Y hasta ahí llega nuestro estudio. Nos vemos dentro de 8 días. Dios los bendiga.